Muy buenas a todos, espero se encuentren sumamente bien allí donde están. Tengo varios datos que quiero compartir con ustedes para que puedan expandir un poco más su conciencia sobre lo que es One Ecosystem. One Ecosystem es un proyecto blockchain que opera en la cadena de bloques de Polygon. Es un proyecto que utiliza la tecnología lateral de Plasma. Está en una cadena de bloques pública que se llama Polygon, que trabaja en capa 2, y producto de esa opción que decidió la compañía junto con los IMA en el 2023, el 18 de febrero exactamente, en Vietnam se anunció con bombos y platillos el lanzamiento de One de forma pública. Muchos todavía no creen que One tiene una cadena de bloques y que esta cadena de bloques es pública. Ahora les voy a explicar varias cosas y les voy a mostrar qué es lo que está pasando con el exchange Uniswap y con One. Nuestro proyecto está conectado con el universo blockchain de otros proyectos, en este caso Uniswap, que es el exchange que está utilizando One Ecosystem para apoyar a los comerciantes, creando un pool de liquidez para poder así darles la parte en fiat que los comercios que utilizan DealShaker necesitan. También tenemos un comercio electrónico que nos permite comprar productos y servicios utilizando una parte en One, una parte en el dinero tradicional. Uniswap es el exchange que está utilizando One Ecosystem para intercambiar OS por USDT. Lo importante es que la compañía tomó la decisión, y eso es lo más importante, de integrar esta stablecoin dentro de DealShaker. Y tú estás en One, producto del network marketing. Una vez que tú decidiste entrar porque querías informarte sobre este universo de las finanzas, sobre las cadenas de bloques, sobre la legalidad de las criptomonedas y muchos otros temas que tiene la compañía en módulos de educación a través de videos, la compañía regalaba la materia prima, que eran unas fichas o tokens promocionales para que a través del conocimiento de la minería, en aquel entonces Proof of Work, pudieras tú crear y construir lo que es hoy el token RC20 más popular del universo cripto, porque somos una compañía disruptiva completamente diferente a todo lo que hay y que se puede utilizar en la plataforma llamada DealShaker, donde los comerciantes aceptan productos y servicios para intercambiar nuestro One minado y construido a través del sistema de educación, y ellos lo reciben en porcentajes variados y a cambio te dan productos y servicios utilizando también el dinero fiat. Ahora One decidió ir a público con la blockchain y eso es lo que les voy a mostrar hoy, cómo nuestra cadena de bloques ya está haciendo conexiones con Uniswap, con MetaMask, con exchanges como Binance, exchanges como Coinbase. Hay una gran cantidad de videos en mi canal donde explico cómo se puede ver el proyecto dentro de estas compañías que ya tienen años en el mercado. En este caso, vamos a ir a la wallet de MetaMask. Es ir a tu portal de oneecosystem.eu y le das un clic al logotipo. Aquí ve. Colocas tu correo electrónico, tu password y le dices sign in. Y una vez que estamos dentro de la cuenta, si tú quieres estar informado de verdad con todos los datos de la compañía, te recomiendo que entres al newsletter, el botón rojo. Voy a la wallet, ¿ok? En este caso voy a esta wallet, le doy un clic
Una vez que le doy un clic, adivinen qué, aquí tengo 212.96, 1216 WAN. Si agarramos la cantidad hasta aquí, pues eso es lo que yo tengo en esta cuenta de WAN. ¿Cómo yo puedo saber que esto es real? Bueno, básicamente utilizamos el hash. Buscas aquí cualquiera de las transacciones donde esté tu cuenta. En este caso aquí, como pueden observar, la compañía me debitó 5 WAN para lo que es el pool de liquidez que le están dando a los comerciantes. En este caso, Luxor TV lanzó unas ofertas promocionales que eventualmente las voy a activar muy pronto para que aquellos que quieran mis servicios como productor de cine y televisión puedan comprar la oferta en DealShaker y realizar un comercial de televisión para tu empresa de 30 segundos que lo puedes colocar en tus redes sociales, bien producido, bien realizado, muy profesional para los productos que ustedes tienen y que quieren anunciar algo en particular. En este caso, buscamos el hash, ¿ok? Aquí tengo otro pago que la compañía ha estado haciendo constantemente utilizando el exchange Uniswap. Copio, ¿ok? Esto que está aquí. Arriba me sale un mensajito. Cuando uno copia, nos sale un mensajito. Voy otra vez para que lo vean. Un mensajito que dice que se copió el hash. ¿Ok? Ahí está, plan. ¿Lo están viendo el mensajito azul? Ok, ya yo tengo esto copiado. Entonces, lo que voy a hacer es irme a Polygon. Exactamente aquí donde dice Polygon. La dirección es polygonscan.com, que es un buscador de contratos inteligentes, es un buscador de todas las actividades y transacciones que realizamos en nuestra cadena de bloques principal, que es la de Polygon. Le damos un clic, pegamos ese hash y yo le digo buscar. Una vez que aparece la información del hash, aquí están todos los detalles, la cantidad de bloques, de confirmaciones, el día, la fecha, muchos datos. Y en la parte de aquí donde dice from, lo están viendo, tengo una dirección donde dice ERC20 token transferred o transferencia de este token ERC20. Yo le doy un clic aquí donde dice tú y aquí me aparece mi wallet. Le doy un clic y la wallet me aparece aquí. Una vez que tú haces eso, ya tú puedes identificar que tu wallet propia dentro de la cadena de bloques de Polygon tiene un cifrado alfanumérico y eso garantiza que tu proyecto de One Ecosystem es 100% real. Es un proyecto conectado con una blockchain real como Polygon, y esta blockchain de Polygon, quiero decirte, utiliza la tecnología de Plasma, y esta tecnología de Plasma desarrollada por Vitalik Buterin por el 2014-2015 la utiliza esta compañía llamada Polygon, que tiene sus orígenes en la India, y estos señores utilizaron este desarrollo que hizo Vitalik Buterin porque permite realizar 65.000 transacciones por segundo, superior a Visa y a Mastercard, que andan entre los 42.000 a 45.000 transacciones por segundo. Quiere decir que estamos montados en una cadena de bloques muy poderosa que permite escalar, que permite desarrollar todo lo que es el universo de Web3, todo el universo de los NFT, los Non-Fungible Token, todo el universo de los videojuegos a futuros. Él se mueve automáticamente y yo voy a entrar donde dice Binance, que es este cuadrito negro, que es una cocada. Le doy un clic y como pueden ver ahí está One. Lógico, si yo le doy un clic para hacer swap, no se va a poder hacer porque la moneda todavía está en la bóveda de One Ecosystem, custodiada por 10 llaves que pertenecen a la compañía y otras 10 que pertenecen a la red, en un total de 20 llaves. Cuando se decida sacar One de esa bóveda y repartirla en diferentes wallets, entonces podremos entrar en otro tipo de actividad comercial con la moneda
para hacer todo tipo de operaciones y movimientos. Y imagínense, estamos entrando en una era increíble donde todo el universo Web 2, que es lo que utilizamos actualmente, va a desaparecer y todo va a estar montado sobre Web 3. Esta wallet que tú tienes aquí debes guardarla en un favorito dentro de tu móvil, dentro de la blockchain de Polygon. Creas un favorito en tu página web y ya tú sabes que esta es tu wallet personal. Esta es la cantidad de OEs que yo tengo, como les dije, la misma cantidad que está en la wallet de One Ecosystem. Si le doy un clic acá, lo sumo y tienen la misma cantidad. ¿Lo están observando? Entonces yo voy a copiar esto. Copio esa dirección y la tengo en la memoria RAM de la computadora. La wallet de Uniswap la tengo acá en el móvil. Esta wallet es real y también nuestro One se ve en esta wallet. Observen. Ok, tengo 212.96 OEs y se reflejan. Y como ven, tengo una cantidad de 40 Matic. Ok, entramos a metamask.io. Una vez que entras allí, vas a buscar aquí donde dice ver portafolio. ¿Lo están viendo el botoncito? Le das un clic y automáticamente te abre un portafolio. Aquí un sistema tipo Web3 muy simple. Desde tu computadora lo puedes hacer. Y aquí observas esto. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, muy simple. Puedes agregar y conectar una wallet. Él va a generar algo que es un código alfanumérico de una dirección en particular para que se te active la wallet y puedas agregar otras más. En este caso, ya tenemos esta wallet activada y lo que vamos a hacer es darle un clic aquí donde está el signo de más o agregar cuenta acá en esta esquinita, ¿ok? No donde dice conectar wallet porque eso lo haces tú después, porque lleva un proceso donde le aparecen las 12 semillas que tú dejas apuntar, guardar para activar la wallet de MetaMask. Pero una vez que hagas eso, ya puedes entonces agregar una cuenta adicional. En este caso yo le digo aquí agregar y me va a aparecer esta ventanita. Observen. Aquí está el secreto. Aquí te dice agregar una cuenta. Tienen varias opciones a futuro. Observen. Ya Binance está conectándose con MetaMask. Quiere decir que eventualmente nos vamos a conectar con Binance. No queda de otra. Ya lo podemos hacer porque Binance desarrolló lo que se llama el Web 3. Y desde Binance podemos ver nuestro token One. Eventualmente voy a hacer un estudio para ver si esto que estoy realizando también lo puedo hacer en Binance. Ver las cifras y los One almacenados de nuestras carteras. Y mostré también que hoy ya se ve en Coinbase. ¿Cómo yo consigo ver mis One? Bueno, tengo que irme a esta esquina que está acá. Una vez que tú logres entrar con el KYC, porque se requiere de una validación para poder operar en este exchange. Una vez que tú logres entrar a esta sección, vamos a hacer un zoom, a ver si el sistema me lo permite. Aquí está. Ok, en esta esquinita lo están viendo. Yo le doy un clic y van a observar que aparece una serie de datos. La wallet, la cuenta, Coinbase y estos datos, como ustedes ven acá. Lo que tienes que hacer es darle un clic aquí donde está la wallet. Una vez que tú le das un clic, la wallet carga, ¿ok? Y buscas en la parte de arriba la lupa. Esta lupa te va a permitir conectarte con el contrato inteligente de One Ecosystem. Este contrato inteligente está en la cadena de bloques de Polygon. Lo buscas, que ya lo debes tener como en un favorito. Y una vez que lo encuentras, vas a esta parte que dice el contrato del token. ¿Lo están viendo? Y allí, básicamente, lo copio. Le doy un clic aquí. Y al copiarlo, yo me voy entonces a la wallet de Coinbase. Y en esta sección, como les dije antes, me acerco y le digo aquí One. ¿Ok? Y automáticamente aquí está nuestro One en el logotipo que ven ustedes acá de Coinbase. ¿Y qué dice aquí? One.
En Géminis Exchange todavía no he hecho la prueba. Hay mucho trabajo que hacer, pero todo esto se está poniendo interesante. En este caso vamos a apretar aquí esta dirección que están observando ustedes. ¿Ok? Y le vamos a dar acá View Only. O sea, quiere decir que esta wallet que vamos a crear es una wallet de vista. Igual que las que están acá, ¿ves? Son wallets de observación solamente. O sea, ellos van a reflejar el dinero que tú tengas en Binance, lo vas a poder ver en MetaMask. Igual el Coinbase y el de Gemini. En este caso, otras wallets incluiría la de One Ecosystem. Y tú dirás, ¿cuál wallet? Pues esta wallet que tenemos en nuestro portal web la vamos a poder ver en MetaMask a través de agregar una cuenta. Yo le voy a dar un clic aquí, ¿ok? Y aparece lo que es Public Address o ENS. ¿Qué será eso? Bueno, vamos a buscar el significado en Google y dice el Ethereum Name Service o ENS es un sistema de nomenclatura descentralizado, abierto y ampliable que interactúa con la cadena de bloques de Ethereum. Nuestro proyecto en su origen tiene las fundaciones como la de un edificio en la blockchain de Ethereum. Esa es nuestra blockchain madre. Entonces Polygon, que es una sidechain o una blockchain lateral que va a alta velocidad, se conecta con Ethereum como que si tirara unos cordones y esos cordones entran a la blockchain de Ethereum. Acá arriba Polygon hace transacciones rapidísimas, como le dije, 65,000 por segundo. Y abajo, en Ethereum, que se hacen 15 transacciones por segundo, ellos van validando poco a poco todo lo que se hace en la alta velocidad. De tal manera que es una segunda confirmación y es una segunda protección que tiene nuestro token RC20. Es imposible engañar esto. Todo esto sucede y ustedes lo pueden hacer. Entonces, como ya tenemos la información, yo la voy a copiar, que les dije al principio que deben guardarla. Y una vez copiado, me voy entonces aquí a el address, agregarla y le digo pegar. Una vez que yo le digo pegar, se activa, como ven acá, dice Link Now. Le damos un clic y automáticamente aparece nuestra, aquí ve, aquí está, ve, nuestra wallet de One Ecosystem aparece reflejada aquí. Aquí están los matis que yo cargué, ok, fueron aproximadamente 40 unidades. Y aquí vemos la cantidad de OEs. ¿Lo están viendo? No falla. Las 40 Matic que en el CoinMarketCap marca este precio porque está en actividad y ellos pueden comprar y vender. Y los 212 OEs que no marca ni un precio al momento de hoy porque todavía la moneda no ha sido liberada. O sea, el One no ha sido liberado. No está en los exchanges, no se puede intercambiar con nada de forma libre todavía. Y por ende no va a marcar aquí este registro. Una vez que One tenga una salida de amarrarse con algún medio de pago y llegar a un acuerdo sólido, automáticamente comenzamos a observar que todas las cosas van a empezar a cambiar de otra manera. Y pues los que no hicieron el salto a Polygon se van a lamentar en este preciso momento porque dirán, cónchale, no tuve la visión, pensé que todo esto era cuento. Eso de que estábamos en Polygon no pensé que era verdad y resulta que sí estamos en Polygon y sí es verdad y que tenemos nuestro activo. Solo hay que esperar que estos pasos se den y que la compañía termine de gestionar todos los detallitos que quedan para afinar bien ese lápiz e ir a una dirección correcta y no cometer errores. Bueno, chicos y chicas, será que nos vemos en un próximo video programa. Hasta la próxima.